Sean todos bienvenidos a este podcast llamado Minuto Crítico, donde cada segundo y cada minuto cuenta. Hoy estamos con el doctor Edgardo Irajeta. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, doctor. Él es cirujano general, docente, ganadero, agricultor, de todo un poco, y es lo que vamos a hablar. Gracias por los títulos. Son varios ahí, pero más o menos algo así. Doctor, ¿por qué cirugía? ¿Cirugía? Sí, ¿por qué se hizo cirujano? Varias cosas me pueden decir, podría decir yo que cirugía. Aparte que es emocionante la cirugía, creo que me llamó mucho la atención desde que estaba en los inicios, ¿verdad? Siempre, desde que inicié en la carrera de medicina, cirugía me llamaba la atención por ser una área más, tal vez, agresiva o dinámica. El poder resolver con sus manos es como un arte. En realidad es un arte. Sí. El tener esa destreza. Requiere su tiempo, práctica y dedicación, pero es bonito poder resolver, tanto con la sabiduría, ¿verdad? Que yo considero Dios nos la da, y a través de esa arte en las manos, dar esa resolución al paciente. No recuerdo quién fue que lo dijo, no sé si fue en uno de los episodios del podcast o lo vi en otro lado, pero decía, para el cirujano las manos son una extensión de su cerebro. Así es. Hace poco alguien me comentó en uno de los videos, yo hago un poco de contenido en las redes sociales, y alguien me comentó, y lo leí, y siempre trato de leer esos comentarios ahí en esos videos, y me pusieron, sus manos son la extensión de Dios, y eso me llenó mucho. Estaba un poco ahí mal por un resultado de unos pacientes, pero uno pone su empeño en esa cirugía. Claro. Y esos comentarios, de verdad, me hacen analizar que sí es cierto, pues, esos resultados valen la pena. Claro. Y uno cuando mira en los hospitales, bueno, uno que se ha formado, yo me formé en Hospital Escuela, en Tegucigalpa, y ahora estoy en un hospital semi-privado. Dentro de las emergencias que más llegan, claro, hay cosas que son relacionadas a la medicina interna, diabetes descompensada, problemas de la presión, pero la mayoría del tiempo son cosas que necesitan cirugía. Un cirujano general hace solo cirugías electivas con el paciente estable, o también se encargan de atender cirugías de emergencia. En muchos casos hay pacientes que llegan graves. Entonces, por ejemplo, puedo decir, usted me dice que hay pacientes que son electivos, son compensados tanto en algunas comorbilidades, como mencionó usted, hipertensión arterial, diabetes, pues los llevamos en las mejores, podría decir, en óptimas condiciones a cirugía, pero hay pacientes que llegan graves a la emergencia, tal vez con un foco de infección, ¿verdad? Y la única forma de controlar ese foco de infección es a través de cirugía. Resolver con cirugía. Pero es como yo ahora lo considero, y con los años que llevo, no son muchos, pero ya van varios, tanto la residencia, los años que llevo de especialista, he visto que es como magia el tratar un foco de infección. Poniendo ese ejemplo así sencillo, tratar un foco de infección, porque las guías de sepsis, eso dicen, trate el foco de infección con cirugía. Es como magia ver el resultado en el paciente. Es bonito ver el resultado que un cirujano hace, junto con medicina interna, claro, en este caso. Y les doy un ejemplo de eso. Por ejemplo, llega un paciente a la emergencia, le salió una úlcera en el pie, el paciente es diabético, está muy mal, está con fiebre, está muy mal. Y usted como cirujano le preguntan, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un cirujano para evaluar a un paciente crítico en la emergencia? Algo que es muy importante, doctor, considero que en la medicina, desde que entramos, ¿verdad?, en los primeros años, y nos enseñan, hemos tenido buenos maestros, usted lo sabe, que nuestros maestros nos enseñan el evaluar a nuestro paciente, ¿verdad? Tanto los hallazgos clínicos, los síntomas, el preguntar, el examinar, tomarnos nuestro tiempo, es muy importante. Entonces, tanto que el paciente debe buscar la atención médica a tiempo, eso creo que hay que tener un poco más de educación en nuestra población, buscar atención médica justo en el momento preciso. Y que nosotros como cirujanos evaluemos a tiempo a ese paciente con una evaluación clínica minuciosa, ver qué procedimiento le podemos ofrecer a ese pie diabético, ya sea su debridamiento. A ese paciente me dijo que después del debridamiento mejoró. Entonces, creo que si una buena evaluación es a tiempo, ese paciente va a tener una buena mejoría posterior a eso. O por ejemplo, si llega un paciente con dolor abdominal, el paciente lleva todo un día entero vomitando, mucho dolor, le tocan el abdomen, le duele muchísimo. ¿Qué hace un cirujano? Lo llaman, doctor, puede venir a la emergencia, tengo un paciente con dolor abdominal. ¿Qué es lo que, el proceso en su mente
para evaluar a ese paciente en una cama de emergencia? Todo paciente debe ser tratado con el mismo, siempre con un mismo protocolo. A mi parecer, y yo se lo digo incluso a mis estudiantes, usted mencionó que siempre me he involucrado en algo de docencia, de una u otra forma. Entonces, y se lo menciono a mis estudiantes o cuando estamos en algún pase de visita también, y ahorita lo voy a aprovechar, creo que a los pacientes hay que evaluarlos siempre como con el mismo grado de importancia. Me presentan un dolor abdominal, hay que pensar como que puede ser lo peor para usted. Puede ser lo peor. Hay que ir descartando todas. Siempre puede ser un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Entonces hay que descartar todas las causas posibles, pero hay que preguntarle al paciente toda la evolución. Usted recuerda, no sé si me puede decir ahorita, algunas de las... Pensaríamos en apendicitis, ¿será que tiene un problema en la vesícula? Todas las que usted se le puede imaginar. Y todas esas, como 10 veces peor, complicadas. Sí. Las tenemos que descartar como cirujano porque esa patología me compete a mí resolverla. Si yo no la detecto a tiempo, ese paciente se va a complicar y es mi responsabilidad. ¿Alguna vez ha visto un paciente que pudo haber empezado con un cuadro que se podía tratar, estabilizar si llegaba a tiempo y más bien se empeoró por algo que tal vez uno como familiar hizo, o si yo hice algo equivocado, si yo como paciente hice algo equivocado? ¿Le ha tocado alguna historia así? Sí, doctor. Quisiera decirle que no he visto un paciente así, pero sí lo he visto más de 1 o 2 veces. Y los desenlaces no son los que quisiera comentar porque son fatales. Pacientes que usted puede imaginarse una apendicitis. ¿Qué pensará usted de una apendicitis? ¿Que se complicaría hasta el desenlace fatal? Sí. No, uno no pensaría eso, pero sí sucede. Pacientes jóvenes que uno no pensaría que van a terminar mal, pero sí sucede. Sucede y no con la frecuencia que uno no esperaría. Entonces, hay que tener un poco más de, tal vez, educación hacia las personas para buscar atención médica a tiempo. ¿Qué error cree que cometemos muchas veces? Quizás si quitáramos de lado que somos médicos, siendo familiares de un paciente, ¿qué es lo peor que podemos hacer en casa pensando que estamos ayudando? El típico ejemplo de alguien que inicia con dolor abdominal. Aparte de automedicarse, creo que confiarnos y no creer en las indicaciones de un médico. Eso creo yo que hemos perdido, tal vez como población, confianza en nuestros médicos. Y la palabra de un médico es valiosa. El conocimiento de un médico es muy valioso. Entonces, si una indicación que nos da tanto la evaluación como el examen físico, una receta, entonces debemos de tener esa confianza y la certeza de que nos están dando una indicación o una recomendación es por algo. Y debemos de seguirla al pie de la letra, claro, con la total certeza de que eso nos va a beneficiar. Si no la seguimos al pie de la letra, como decir un antibiótico los días que nos diga el doctor, o las indicaciones, las medidas, la terapia, es necesario seguir indicaciones y a veces no lo hacemos. Sí, no lo hacemos. Estamos claros que sí. O me comentaba un paciente hace poco, me presentó todo su caso, primera vez que yo lo veía, le digo, mire, pienso que tiene esto y esto, su ultrasonido revela esto, pienso que tiene este problema. Y me dice, sí, fue lo mismo que me dijo el otro médico. Y yo, espérese, ¿qué otro médico o qué le dijeron antes? No, es que solo venía porque quería una segunda opinión, a ver si no me estaba mintiendo el otro médico. No sé en qué momento se ha perdido la credibilidad del médico o por qué la gente desconfía tanto. ¿Por qué sucede? ¿Por qué rubro? Pensar que el médico no tiene el conocimiento? Si está ahí es por algo. Hay otras cosas que no sé si molestan o incomodan el hecho de tener, hasta ahora tenemos más herramientas, tenemos hasta la inteligencia artificial. Sí. Eso es un gran método para nosotros, tenemos que utilizarla, solo que hay que saber cómo utilizarla. ¿Por qué no? Tenemos el derecho, así como cuando antes salió la laparoscopía, por ejemplo. El hecho de que antes salió la laparoscopía, operar con laparoscopía o utilizar la tomografía contrastada. Antes decía, ¿y por qué utilizar ese médico tomografía contrastada? Es que no sabes, es médico. Pero así es ahora con la inteligencia artificial, lo mismo. Y eso pasa mucho. La gente dice, es que ahora solo saben pedir exámenes. Antes no ocupaban exámenes de nada y resolvían. No, todo es necesario para dar un diagnóstico certero y ser objetivos. Sí. La clínica no se debe olvidar, estamos claros. Pero no todos los pacientes son iguales. Entonces, es necesario, la inteligencia artificial nos va a ayudar. Solo que un buen médico la va a saber utilizar. Claro. Estamos claros. Voy a saber qué preguntarle, cuándo preguntarle, cómo utilizar ese conocimiento para mí. Pero la gente, hay que saber educar a la gente para que entienda eso. No es que no sepamos lo que estamos haciendo, pero se necesita a veces apoyo. Es una herramienta. ¿Siente que hay diferencia entre ser cirujano a nivel público y a nivel privado? ¿O en qué habrían similitudes y en qué habrían diferencias? ¿Hay en cuanto a atención o en cuanto...? No, en esa general. Pregunta puede ser porque tiene que ser un poco más específica, pero o sea, sí en general...
sí le podría decir que hay diferencias en cuanto al ambiente de trabajo, ¿verdad? En cuanto a la atención, no debería de existir. Yo trato de que no exista la diferencia en cuanto a la atención, porque se le debe atender de la misma manera, ¿verdad? O al menos es algo que he ido aprendiendo conforme a la experiencia. No es que desde el inicio he sido así, sino que he ido aprendiendo de mis maestros, conforme a la experiencia que he tenido como cirujano, ya incluso como especialista, lo he ido tratando de mejorar, ¿verdad? El ser más atento con el paciente o más cauteloso a lo que me está diciendo el paciente, incluso aunque esté llena la emergencia y parece que esté en un hospital público y esté tanto paciente ahí y hablando al mismo tiempo, pero hay que poner atención a lo que esa persona me está queriendo decir, ¿verdad? Así como, así como cuando estamos con un paciente, solo con un paciente en una emergencia en un hospital privado, ¿verdad? Es diferente. Sí, y no tanto en esa parte del trato, sino en protocolo a seguir. Por ejemplo, tengo mayor acceso a hacer este examen inmediatamente a nivel privado, sí. Llego más rápido al quirófano, o aquí tal vez no me apoyo y dependo full de mi experiencia clínica. Totalmente, porque a pesar de que ahorita, al menos en el contexto público en el que estoy, hay más acceso a estudios de imagen, ¿verdad? Hemos mejorado en cierta calidad de los exámenes y los estudios de imagen. Tenemos un poquito más de acceso. Algunos todavía no están, pero hay otros que sí, al menos los básicos que los necesito para el diagnóstico, pero la cantidad de pacientes no me permite llevar, por ejemplo, lo que usted dijo ahorita, no puedo llevar un paciente más rápido al quirófano. No es lo mismo que en un privado, voy a pedir ahorita el quirófano y tal vez me lo van a dar en 20, 30 minutos, a que ese paciente esté esperando 5 pacientes quirúrgicos más y laparotomías. Claro. Pacientes que va a durar 2 horas en una cirugía, cada uno, no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Y usted sabe que el tiempo quirúrgico, la espera para un tiempo quirúrgico, el control de un foco infeccioso, como el ejemplo que pusimos anterior, eso es vital. Minutos es vital, sí. No digamos horas. Bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos que usan un protocolo, sepsis es una infección descontrolada, por ponerlo de esa manera. Y en los Estados tienen su protocolo de sepsis cuando alguien llega grave, y tanto para iniciar antibióticos como para ofrecer alguna cirugía o algo. Sepsis no pueden pasar más de 45 minutos, 60 minutos. De haber iniciado todo. Entonces, es un poco difícil el sistema en el que y no pueden pasar más de 12 horas sin haber controlado el foco infeccioso, y en un hospital público es más difícil llegar a compensar al paciente, que llegue otro servicio a ayudarnos a compensar al paciente y después llevarlo a quirófano. Es más difícil. Es complicado. Es complicado. La cantidad de pacientes no nos da para eso. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia con un paciente que llega a la emergencia o tiene que entrar a cirugía, que usted, viéndolo ya para atrás, dice, esto todo fue como una película? Pasó tal cosa, llegó, lo tuve que operar y todo en mi cabeza parecía una película. Una experiencia que parezca una película. Es que muchos, le podría contar varios, pero uno que recuerde ahorita en específico, tal vez como siendo residente podría decir, heridos por, más que todo los que lo marcan a uno son los heridos por proyectil arma de fuego. Creo que antes eran más, los disparos, así ¿verdad? Pero antes eran más frecuentes, ahorita se están volviendo a presentar uno que otro. Pero sí, uno justo aquí en el tórax, en el pecho, en el área precordial que decimos cerca del corazón. Sí recuerdo que tuvimos que llegó a la sala de emergencias de inmediato, ¿verdad? Llegó sin signos vitales, o sea, signos vitales, pero ya en decadencia, pues como quien dice, en las últimas arterial, casi. Ya en hipotensión, ya en frecuencia cardíaca estaba, pero disminuyendo. No le auscultábamos los ruidos cardíacos en realidad. Entonces lo encontrábamos en un taponamiento cardíaco. Eso es cuando hay mucha sangre alrededor del corazón y no permite que el corazón se abra y bombee bien. Entonces había que descomprimir ese corazón, ¿verdad? Le hicimos una pericardiocentesis, que fue aspirar, ¿verdad? Con una aguja allí, comprobar que había sangre en ese corazón, porque hicimos un estudio de imagen, un ultrasonido ahí, miramos que no comprimían las cámaras cardíacas, revisamos al aspirar, de hecho sí, pedimos quirófano, inmediatamente nos abrieron un cupo en quirófano, y cuando abrimos el tórax, de inmediato, aquí el orificio ahí en el corazón, y dimos masaje cardíaco, porque nos hizo paro el paciente. O sea, literalmente agarrar el corazón. Sí, eso es una experiencia inolvidable. Tener un corazón en la mano es algo bien bonito, ¿verdad? Eso no se olvida. ¡Qué miedo! Sí, reparamos el corazón, ¿verdad? Pudo llegar a unidad de cuidados intensivos el paciente, recuerdo. Estuvo en sepsis el paciente después, porque no se fue una cirugía que fue a la carrera, no es algo que no se controla bien lo que es
el ambiente, pero el paciente estuvo en unidad de cuidados intensivos. Un paciente bien, la verdad que no es fácil de asimilar en el momento, pero fue una experiencia bien caótica y bonita, la verdad. No me imagino la adrenalina. Ajá. Y como cirujano, porque ese es un punto que todo el mundo piensa, dice, el cirujano siempre tiene la cabeza fría, todo momento relajado. ¿Es cierto? ¿O hay momentos de que uno tiene que reordenar sus pensamientos como, ok, hay que controlarnos, hay que hacer esto y esto y esto? Bueno, como cirujano, creo que nos preparan desde la residencia para eso. Yo pensaba, cuando estaba en medicina general, digo, ¿cómo hará un cirujano para estar así? Porque yo miraba al cirujano y le mira, ¿cómo controla el quirófano de manera tan estable y está tan tranquilo, viendo que hay un sangrado y tranquilo, pues no hay ningún problema? Y un estudiante tiene ganas de meter las manos para algo. ¿Cómo le ayudo al cirujano? Y él bien tranquilo. Entonces, ¿cómo hará? Pero es que ya fui entendiendo que cuando era R1 me ponían muchas tareas. R1 ahora, es cuando está en el primer año de la especialidad. Así es. Cuando era R1 digo, ¿por qué? Como las exigencias que uno tiene cada año es por algo. Ahora entiendo eso yo, porque yo me quejaba bastante. Decía, ¿por qué me ponen esto? ¿Por qué me exigen tal cosa? Pero cada año tiene su exigencia y ese por qué es. Y el estrés que uno lleva lo tiene que aprender a moderar y saber cómo delegar, cómo manejar su equipo de trabajo, todo. Y todo, así es. Usted aprende cómo moderar su sala, cómo moderar su equipo de trabajo, su visita, y hasta que llega a un quirófano y sabe cómo delegar y manejar un equipo de quirófano. Así es. Y ahora entiendo yo eso. Es difícil, pero hay que aprender a enseñarle eso al estudiante desde que va, ¿verdad? Uno no entiende hasta que va. Creo que es complicado tanto de la perspectiva de estudiante como ya una vez siendo especialista, ¿cómo le enseño eso? Tengo que enseñarle, es que también hay muchos artículos de docencia en cirugía, no es fácil, que eso me lo ha enseñado una maestra en cirugía, ¿verdad? Entonces, digo yo, es cierto, hasta para enseñar docencia en cirugía no es fácil, porque no es lo mismo enseñar afuera del quirófano como en el quirófano. En un ambiente controlado. Entonces, por eso es que se les exige bastante allá afuera. Y la gente dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué es tan pesado? Yo me quejaba, pues, ¿y por qué son tan pesados conmigo? Ahora entiendo que eran estrictos. No es que hay algunas formas de que tal vez eran un poco más exigentes que otros, algunos especialistas, ¿verdad? Podría ser que algunos tenían una forma que era un poco cuestionables, pero unos más que otros. Pero la mayoría ahora entiendo por qué eran así y de esa forma tan estricta. Porque así debe de ser en el quirófano. El quirófano, cuando yo estoy con un paciente y tengo a un paciente en esa cama quirúrgica, es la vida del paciente la que tengo ahí. Yo no tengo a nadie. Esa es la oportunidad de ese paciente. Es la única que tiene, no tiene otra. Yo recuerdo una vez, cuando estaba en mi internado, a mí realmente me gusta mucho de cirugía, me gustan un montón de áreas y ese es un problema para elegir una especialidad, pero bueno. Pero es bonito, o sea, es bonito que me guste de todo y yo entraba mucho a quirófano y de tanto entrar y aprendí mucho el procedimiento, le pregunté al cirujano, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo participar? Y poco a poco me fue dando más libertad, siempre supervisado. Sí. Y el día que más tuve contacto con el paciente, todo salió muy bien y todo. Al siguiente día, yo iba a ir a ver al paciente en la mañana, en el postoperatorio, 7 de la mañana. Yo llego y el cirujano ya está ahí. Y me dice, ¿cómo es posible que yo vine a ver al paciente antes que vos? No y yo, doctor, perdón, es que estaba de guardia, es que no hay excusa, no va a volver a operar, no te vuelvo a dejar hacer nada si no cuidas a tus pacientes en el postoperatorio. Y yo pensé en ese momento, pucha, qué estricto, solo llegué unos minutos después de él, pero realmente cambió mi chip y empecé a hacer las cosas un poco mejor. Un poco mejor, por ejemplo, hoy es sábado, ¿verdad? Bueno, ya mis residentes con los que yo he operado, ya me reportaron los pacientes que he operado con ellos en la semana. Entonces ya me mandaron hasta fotos de cómo están comiendo, cómo están los pacientes. Yo le digo, pucha, qué bien, doña tal y tal, cómo está, o ponerles un ejemplo, doña Juana, doña María, ¿qué está comiendo? Ah, qué bien, me alegra, ya hasta mi día se alegró con eso, pues. Sí. Entonces, y eso, ellos ya tienen que haber revisado a los pacientes, porque eso es lo que van a hacer. ¿Alguna vez en su día a día? ¿Y le ha tocado alguna vez que pasó algo, un estudiante no hizo algo, un residente se equivocó en algo? ¿Cómo se aborda eso desde una perspectiva de, ok, tengo que corregir esto, pero también corregir con gracia, con amor, de te corrijo porque ocupas mejorar? Eso se va aprendiendo hasta cómo corregir a una persona. Nadie le enseña eso a uno. Ahora he tenido la oportunidad de sacar, ¿cómo le digo? De sacar, ¿cómo sería yo?
me he matriculado en algunos talleres, por ejemplo. En algunos talleres, si alguien tiene la oportunidad de sacar los talleres de Dale Carnegie o algo así, de aprender sobre son muy eso, buenos. son muy buenos. Entonces, de cómo tratar con las personas, ¿verdad? Y hacer sus relaciones interpersonales es muy bueno. Nadie le enseña a uno cómo abordar eso o cómo hacerle ver las fortalezas a las personas y cómo corregir, ¿verdad? Porque en medicina todo es ver lo malo, ¿verdad? Solo ver lo malo de las personas. Así aprendemos, como, ¿por qué te equivocaste en esto? Tal cosa. Entonces, creo que, y he tratado de hacer las cosas un poco mejor, ver las fortalezas y decir, bueno, nos equivocamos en tal cosa como equipo. Lo importante es reconocer el error porque todos nos podemos equivocar. Sí. Nadie estamos ahí, nadie estudiamos ni 8, ni 10, ni 15 años para ir a equivocarnos en un paciente. Nadie. Entonces, si algo se equivocó, algo se cometió un error, vamos a ir a enmendarlo, ¿verdad? En cirugía es un poco más difícil porque pasa algo y el paciente puede fallecer, sí, ¿verdad? Puede terminar en un error fatal. Pero si algo se equivocó, entonces lo importante es reconocerlo y enmendarlo. El problema es cuando alguien no reconoce sus errores. Sí. Eso sí es fatal. Pero cuestión de actitud. Hay que abordarlo y no tratar de no hacerlo como en público, sino privado. Antes lo hacía como un pase de visita. Ahora ya no. Trato de no hacerlo así. El problema es que como ya no hay, en el ambiente público no hay como un espacio más para reunirse. Para reunirse. Entonces, ya cuando te vas a quirófano, cuando acordás, ya no te dio tiempo de hacer eso, pues. Pero sí trato de hacerlo ahora más aparte. ¿Ha visto? Siempre es el típico, bueno, eso hoy a día se escucha. Siempre, cada generación, siempre los especialistas dicen, ya no los hacen como antes, los estudiantes ya no se involucran. Y eso yo lo vengo escuchando desde hace muchos años. Sí. Pero cuando yo estaba en el internado, sí miraba a algunos compañeros que su actitud era un problema. No tanto no saber algo, porque todos estamos en el derecho de no saber algo. Pero tal vez el cirujano o el otro especialista decía, usted venga, le voy a enseñar o asístame en este procedimiento. Y tal vez ellos eran como, no, realmente no me interesa aprender ese procedimiento. Y yo en mi mente queda, qué bonita oportunidad le están dando y está diciendo que no quiere. No sé si usted lo ha visto como residente, ya como especialista. No, usted no me va a dejar mentir. Yo hice mi pregrado en el hospital escuela. Allá hacer un procedimiento, yo peleaba por hacer una sutura. Era ganárselo. Ganarme un procedimiento, una sutura con un residente. O sea, yo tenía que andar atrás y atrás para hacer mi primer sutura. Allá de ser quinto, ser sexto. Me costó. Yo no olvido mi primer sutura. No olvido mi primer procedimiento. Un interno me dio mi primer procedimiento. Cuando un residente, los que son cirujanos ahora aquí en San Pedro, yo andaba atrás de ellos cuando eran residentes, que me dieran mi primer, ver cómo ponían un tubo de tórax, ver cómo hacía. Y acá yo miro y digo, ¿cómo es diferente? Pues, porque ellos tienen más acceso a esos procedimientos. Sí. Pero cambian de generaciones, todos cambiamos. Creo que la medicina o la enseñanza en medicina va a ir cambiando. Sí. Eso creo yo que es cuestión de generaciones y eso así va a ser. Tal vez nos quejamos y todos nos vamos a ir quejando todo el tiempo. Tal vez nosotros fuimos diferentes también incluso a las generaciones anteriores. Y así estas generaciones son diferentes a nosotros y así va a ser. Entonces nosotros tenemos que ir modificando esa enseñanza porque las actitudes van cambiando. Ellos ya no piden tal vez los procedimientos, creen que uno los tiene que ofrecer. Y hay que ir cambiando tal vez, o no sé, alguna forma de enseñarles que a ellos hay que enseñarles, de que ellos tienen que también ser ansiosos por buscar. Tal vez a esta generación hay que enseñarles esa ansiedad de buscar un procedimiento. Ese hambre de... Esa hambre de seguir aprendiendo. Porque nosotros buscábamos, al menos yo recuerdo eso. ¿Verdad? Pues yo me acuerdo de mi primera... En mi vejez. Me acuerdo la primera vez que suturé a alguien. Suturar es costurarle. Era una persona en el hospital escuela, llegó alcoholizado, se abrió. Yo me acuerdo, yo genuinamente me acuerdo de mis primeros procedimientos de todo, porque es algo que lo marca uno. Yo me acuerdo suturarlo y todo. Terminé, quedó todo bien. Y ahí tuve el bajón de adrenalina, porque era mi primer procedimiento, todo lo hice bien, pero luego tuve el bajón y no es que me he mareado. Y yo, uy, me tengo que sentar porque ya me bajó la adrenalina. Claro, yo lo entiendo eso. Y eso pasa, por ejemplo, alguien que es cirujano, ¿llegó a pasar en la residencia o algo? ¿Tiene uno de esos bajones? No, bueno, a mí no me pasó, no sé, creo que ver así tanta sangre y preocuparme, creo que ya no me pasó. Me pasó tal vez en el pregrado, pero no, en la cirugía, en la residencia como tal, no me pasó. Que yo recuerde ahorita, no, ¿verdad? No tuve esa experiencia. ¿Sí se acuerda de su primera cirugía siendo residente, que se la dieron? Sí, Doctor Irajeta, usted es el principal en esta cirugía. Sí, me recuerdo. ¿Qué se siente? Se siente bonito. Andaba decepcionado porque uno prácticamente cuando anda en el primer año de la residencia, anda decepcionado del cansancio, anda posturno tal vez. Y
después de eso, ahí es donde uno se da cuenta que, porque eso es lo importante de estar en una residencia, uno, de saber que eso le gusta. Si eso no le gusta a uno, mejor no entrar a una residencia. Porque si no, eso va a ser un sacrificio, va a ser sufrir. Eso va a ser un martirio. Entonces yo cuando me dieron ese procedimiento a mí, yo lo hice, yo sentí que todo valía la pena. Dije yo, esto es donde estoy, si quiero hacerlo, quiero seguir. Entonces me costó hacer ese procedimiento y ya no lo quería ni terminar, recuerdo. Entonces, pero me dijeron, lo vas a terminar porque lo vas a terminar. Y lo terminé. Entonces, sí siente uno que vale la pena. Así que cuando algo a uno le gusta, vale la pena el sacrificio. Así que no hay que desanimarse. Doctor, y uno en la medicina siempre recuerda, o bueno, a mí me pasa que yo me acuerdo más de los pacientes que se complican o que han fallecido mientras yo soy parte del equipo que los está cuidando. Uno recuerda mucho eso. Sí. Recuerda el primer paciente que se complicó durante una cirugía o luego de una cirugía y que realmente no había mayor cambio que se podía hacer y el paciente lamentablemente falleció. Sí, sí recuerdo. Sí, ¿Marca claro, la vida? Sí recuerdo, sí. En algún Siendo momento, especialista. ¿en algún momento se supera eso? ¿O se aprende a lidiar con eso? Es que creo que, bueno, no sé si todos los médicos seremos, creo que sí, la mayoría de los médicos tenemos ese como, ¿verdad?, sentimiento. Al menos si estudiamos medicina es porque somos comprometidos con la salud, ¿verdad?, y con nuestros pacientes. Pero creo que a mí me afecta, ¿verdad?, cuando uno está con un paciente que ha sido crónicamente enfermo y uno le está dando ese seguimiento y uno ya quiere salir con ese paciente, darle por fin su resolución, pero ver que al final no se logra, eso es fatal. Entonces, pero creo que lo peor que a uno le puede pasar como cirujano, al menos desde mi punto de vista hasta hoy, ¿verdad?, en la experiencia que llevo como cirujano, es que un paciente se muera en la mesa, en quirófano. Eso no sucede usualmente. No crea que es muy común que se muera un paciente en quirófano. Entonces, así, eso es lo peor y eso no se me olvida. Así, ya me sucedió hace como 2 años o algo así. Y no se me olvida. No, eso lo tengo y uno queda con esas cirugías paso por paso. Yo escuchaba a mis maestros, ¿verdad? Me queda la cirugía y la repaso. Cierro los ojos y la repaso. Estoy acostado y la repaso. Y así quedo. Yo cierro los ojos. Después de esa cirugía yo pasé como unas 2 semanas. Yo cerraba los ojos y la cirugía yo la repasaba en mi mente. Y paso por paso, las pinzas, los movimientos que hacía. Y el paciente no se logró salvar en esa ocasión. Y eso marca bastante. Yo recuerdo un paciente el año pasado que estuvo bajo mi cuidado, pero llegó muy mal a la emergencia. Y yo intenté estabilizar al paciente en la medida de lo posible. Casi no habíamos médicos en ese entonces donde yo estaba. Y el paciente al final falleció, no se pudo salvar. Y la gente tal vez piensa que es mentira o que uno solo supera eso rápido, es una muerte más, pero como usted dice eso, y yo me acuerdo tener pesadillas o sueños por varias noches. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pasó dándole vueltas 1 y 1000 veces al caso? ¿Se pudo haber hecho algo diferente? ¿Qué pasó aquí? Y cuesta mucho a veces aceptar que hay cosas fuera de nuestro control. Cuesta. ¿Y qué le ayudó en ese momento a aceptar No sé algo en particular, pero creo que darme cuenta que, o pensar en retrospectiva y leyendo mucho, que aunque si hubiera tenido todos los recursos tipo Estados Unidos, por ejemplo, que tiene de todo un poco, igual la estadísticamente el paciente tenía una alta probabilidad de fallecer. Creo que eso me dio cierta paz, el pensar que se había hecho todo lo posible con lo que uno tenía a disposición en el momento. Ok. Eso que usted está mencionando, eso me pasó a mí. El pensar en que yo no tenía todos los recursos a la mano, porque el paciente ocupaba la cirugía, tenía muchas probabilidades de fallecer, de terminar mal, pero no tenía todo a la mano. Y yo me quebraba la cabeza pensando, ¿y si hubiese tenido? 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 Y si hubiese, no lo tuve, pues. Qué difícil. Era la oportunidad de este señor, de este paciente, y yo no se la pude dar. Y lo peor de todo, no sé si le pasó también, es los familiares. Porque uno crea un vínculo también con los familiares. Eso es fatal.
¿verdad? No poder decirle a los familiares o tener que les decir, esto terminó así, así. Pero son experiencias que uno lleva. Recuerdo una vez, a mí no me gusta pediatría, no por los... Bueno, no me gusta pediatría por dos motivos. Porque es difícil lidiar con los papás. Ustedes que están viendo esto, es un poco difícil lidiar con los papás. Y dos, cuando los niños se complican es bien difícil emocionalmente. Y recuerdo en mi internado estarle dando RCP a un pacientito pequeño. No me imagino la situación. Y fue bien feo y el pacientito lamentablemente no sobrevivió. Y ahí yo llevaba como 3 días de conocer al pacientito y a la mamá. Y no tuve palabras. O sea, volteé a ver a la mamá y no pudo salir nada de mí porque en lo que yo intentaba abrir mi boca se me quebraba y no podía. Así se siente. Y solo le hice una cara como que lo siento y empecé a llorar y ella empezó a llorar. Y yo lo he sentido eso. Creo que la gente fuera del ámbito de salud no sabe muchas veces esas cosas que pasan tras bambalinas. Ese sentimiento, así como usted lo ha descrito mejor, porque yo lo he sentido, no poder hablar y no poderlo expresar, eso es feo. Ese día que me pasó a mí, incluso yo tenía un evento en la noche, tenía todo y yo no podía hacer nada, yo iba manejando y creo que solo di la vuelta y me estacioné y yo decía, no puedo ni seguir manejando, no puedo seguir. No sale voz, no sale hablar, nada. No puedo. ¿Y para qué estudio esto? ¿Para qué estudié esto si ni siquiera puedo resolver? Y estaba tan metido a rollo, como decimos, de que yo no servía, pues. No podía solucionar a ese. Pero hasta que medité, tuve que meditar bastante, porque a mí me sirve como yo oro, pues. Todos los días hago oración. Entonces, eso me ayuda a hacer, y hablo esto y eso me ayuda como a, ¿verdad?, entender de que eso ya no estuvo fuera, ya salió de mis manos en realidad. No tenía yo cómo solucionarle a ese paciente. Y hice hasta donde pude. Pero el que se me haya muerto en quirófano fue fatal. Y de ahí, lo bueno es que tuve una compañera, una cirujana, me ayudó bastante. Ahí estuve ahí con ella también en el quirófano. Eso fue un apoyo para mí. Y estuvo paso a paso en la cirugía. Sí. Ella me dio una retrospectiva, analizamos la cirugía paso a paso. Entienda, la cirugía se hizo así. O sea, no todo se hizo como se tenía que hacer. ¿Qué más? Se quedó más de su tiempo, de su hora. Usted quedó 2 horas más de su trabajo. Usted quedó más tiempo. ¿Qué más podíamos hacer? Nada. Ya reviví. Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y le ha pasado a veces que tal vez llega un paciente complicado y uno dice, bueno, vamos a intentarlo, no creo que salga? Y al final uno a veces ni tiene explicaciones, pero gracias a Dios la gente sobrevive. Este es otro contexto, otro escenario, que ese escenario totalmente diferente. Que salen el paciente que uno no piensa. Por eso ese me ha quedado de experiencia. A todo paciente, aunque uno crea, hay que darle la oportunidad. Creo que hace como 1 año y medio también teníamos una paciente muy grave en otro servicio. Entonces trato de hacer eso, de pasar siempre antes de irme a quirófano, incluso en la madrugada, si puedo. Voy, ¿verdad? Antes de irme para quirófano paso eso fue también en el hospital público, por la EMI, la emergencia de medicina interna, y preguntando si había algo. Y para cirugía, y había un caso, una femenina joven, con otras patologías agregadas ahí, pero estaba con un abdomen agudo, pero ya con fallas multiorgánicas, también terrible el caso de ahí. Bastante malita. Entonces yo iba con otro abdomen agudo, pero cuando vi el caso de ella, les dije, no, esta paciente es primero que el que yo tengo allá en las emergencias de cirugía. No, yo le voy a decir al anestesiólogo si me da primero para esta muchacha y si me dan unidad de cuidados intensivos para ella. Entonces, como que todo se alineó, todo se alineó. Le fui a hacer, era una paciente con otras patologías autoinmunes ahí. Bueno, el rollo es que era una apendicitis complicada. Si no me recuerdo, era una apendicitis complicada o algo así, no recuerdo muy bien, pero había hecho una peritonitis generalizada. O sea, que estaba lleno de infección todo el abdomen. La llevamos a hacer operaciones. Dije yo, mal pronóstico, hablé con los familiares, ¿verdad? Les dije a ellos, les expliqué todo, el desenlace podía ser totalmente terrible, pronóstico malo. Pero igual la cirugía la ocupaba. La llevamos, salió con unidad de cuidados intensivos la paciente. Belleza, belleza, sí salió. Wow. Y yo con ella hice lo que tenía que hacer porque había que llevarla a la sala de operaciones. Tenía la indicación, pero dije, hay que llevarla porque antes que mi paciente, el otro que llevar. Y salió. Wow. Sí. Pues, y había unidad de cuidados intensivos y todo, había cupo.
Es que no, hay que hacer siempre, por todo paciente hay que hacer. Pues me pasó algo similar. Una paciente llegó con una arritmia, su corazoncito estaba latiendo súper rápido, tenía la presión súper baja y eso se le desencadenó de la nada. Ellos dicen que nunca había tenido ninguna arritmia, pero la paciente estaba mal y el lugar donde yo estoy no tenemos cardiólogo ni procedimientos de cardiología y yo les dije, necesito que se vayan a la ciudad. En serio, no. ¿Eso dónde fue, perdón? Eso es allá en Colón, donde yo estoy. Y les digo, necesito que se vayan a la ciudad, que los vea un cardiólogo. Y me dicen, doctor, nosotros no tenemos medios para irnos. Haga lo que pueda hacer y nosotros entendemos y todo sale mal. Sí. Y pues yo estoy entrenado en soporte vital avanzado. Sé usar un desfibrilador y todo eso. Y entonces les digo, ella ocupa que le demos un choque eléctrico, cardiovertir su corazón para intentar regresarla a un ritmo normal y que el corazoncito pueda latir bien. Pero les dije, hay altas probabilidades de que ella igual fallezca, que no mejore. Y era una paciente mayor. Yo genuinamente dije, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero tiene pocas probabilidades. Para sorpresa mía y gracias a Dios, damos el choque eléctrico, la paciente regresa a un ritmo normal, queda hospitalizada 2-3 días y al tercer día alta médica como que si nada pasó. Qué cool. Y yo todavía me quedo pensando eso. Genuinamente fue Dios porque... Y que le da la sabiduría a uno para saber qué hacer en esas condiciones y actuar rápido. Rápido. Porque esas decisiones, pacientes así graves, de tomar la decisión en el momento. O sea, no es de perder mucho tiempo. Y uno tiene que estar como con el carácter y con la mente fría en esos momentos. No puede estar distraído de nada. No puede estar emocional, no puede estar nada. Nada, y no tiene que haber ninguna distracción, ni triste, ni nada. Hay varios entrenamientos. Por ejemplo, usted ha tenido la oportunidad de hacer ATLS. Es un curso de trauma. De trauma. Puro trauma. ¿En la residencia aprenden ATLS? Sí, bastante. Y tenemos alta formación en eso. Y es que nos gusta el trauma, en realidad. Pues el trauma es como que para el cirujano es como andar en el agua uno. Pez en el agua. Pez en el agua, sí, se siente bien bonito. Pero, porque es como el movimiento, es como algo de entretenido para uno. Entonces siempre es una sorpresa el trauma. Pero creo que la verdad aquí en la ciudad se presta bastante para eso. O sea, lastimosamente, ¿verdad? Sí. Pero para uno, el cirujano, es muy, muy buena experiencia. No sé, usted allá en Colón, ¿qué tanto la experiencia? El mayor trauma que yo veo a veces es moto, accidentes. Es cierto, las colisiones, ¿verdad? Colisiones o caballo contra caballo. También. El más extraño que yo vi fueron 2 lanchas. El mar es grande. Y 2 lanchas se estrellaron entre ellas y estabilizar trauma, parar sangrados, cosas así. Pero hay algo muy... Las hemorragias, es cierto. Sí, pero hay algo muy real en nuestra formación, diría yo. Mi primer contacto, genuinamente aprendiendo de forma formal cómo manejar emergencias, cómo dar compresiones, RCP, fue así, entrenamiento formal, fue ya siendo médico general. A mí en la carrera no me obligaban a sacar cursos antes de entrar al hospital para el internado y eso. La Universidad Católica sí lo hace, por ejemplo. Ellos antes de entrar... ¿Antes del internado? Sí, antes del internado. Ellos tienen que saber cómo dar RCP básico. Y tienen que tener su certificado de que saben hacerlo. Pero en la UNAM no nos obligaban a hacer eso. Eso es algo que hay que agregar porque es necesario. La Universidad Católica sí lo saca, es cierto. Sí, y creo, si no me equivoco, UNITEC también lo hace. Pero la UNAM no lo ha hecho de forma obligatoria. Tengo una amiga de UNITEC que me dijo que sí, antes de entrar a internado les dicen. Y el punto con esto es que yo pienso que incluso desde que entramos a la carrera o si yo estudio enfermería, estudio cualquier rama eso es básico de la salud, todos deberíamos de saber hacer RCP. Sí, es que la población debe saber. La población en general debería de saber. Aquí aprovecho a hacer una promoción al Centro de Entrenamiento Médico Avanzado SEMA. Ellos están entrenando en RCP básico interesante eso. Y avanzado. Interesante saber, porque todos debemos de conocer del centro, pues todos deben de conocer del centro. Lo que a mí me gusta es que... ¿Y dónde funciona exactamente? Porque la gente debe de saber eso. La sede es San Pedro Sula, pero ellos se mueven mucho a donde se necesite. Si yo quisiera, por ejemplo, y tuviese un grupo de personas interesadas para que quieran recibir entrenamiento en RCP, pero algo básico así, porque uno nunca sabe, uno puede andar en la calle ahí y la persona al menos identificar cosas sencillas. Sencillas. ¿Qué hacer si alguien anda caminando ahí y mira a alguien que cae al suelo? Se desploma. Se desploma y dice, está en paro. Puede ser. ¿Qué hago? No, pueden escribir a la página de Facebook de SEMA. La ventaja es que ellos se mueven a donde uno esté. Si hay un grupo de médicos o de personal en Guanaja
que quiera entrenamiento, ellos se mueven, llevan los maniquís y todo a Guanaja, dan el entrenamiento. Pero un grupo, algún número en específico, por ejemplo, unas 5 personas, 10 personas, no sé. Creo que el mínimo anda en 6 personas, pero sé que han hecho entrenamientos para menos grupos cuando se necesitan. Por ejemplo, hay escuelas que han escrito y queremos entrenar a los maestros. O hay empresas que dicen... Una escuela es bien interesante también. Sí, o hay plantas, por ejemplo, que dicen queremos que por lo menos haya un grupo entrenado, entonces se mueven. Me parece excelente para la gente no afín al área de salud, pero realmente hacer énfasis a los de salud que tenemos que estar en constante entrenamiento. ¿Cree usted que en la actualidad muchas de las cosas o casos complicados que llegan a la emergencia podrían tener un mejor pronóstico si la gente supiera dar RCP en casa o en el camino, en la ambulancia o algo? Es necesario que sepamos eso como población. Si solo con saber que no nos tenemos que automedicar, que tenemos que buscar ayuda a tiempo y saber cómo identificar una alteración en los signos vitales, ese curso nos puede ayudar bastante, pues. Sí. Totalmente. Realmente es necesario. Sí. O sea, educarnos como población es muy necesario, doctor. Lo que pasa es que no nos gusta. Sí, a veces no nos gusta incluso invertir en conocimiento, pero son cosas que cambian vida. Doctor, y hay una fase de su vida que me gustaría preguntar. Sí. Usted crea bastante contenido. Sí, me gusta hacer un poco... ¿Cómo empezó eso? Fíjese que prácticamente fue subiendo una que otra como publicidad de cirugías. Ajá. Puse como, voy a subir, hice tal cirugía de una colelap, por ejemplo. Vesícula. Una colestectomía laparoscópica es una cirugía de vesícula, cálculos en la vesícula en realidad. Entonces hice unas cuantas, no podía editar, solo las puse y como que la aplicación le daba, eso fue hace unos años. Entonces ya hace los videos y se hizo como medio viral ahí, entonces la gente comentaba y me gustó. Eso es como adictivo. Sí. Entonces uno va subiendo y ya pone las fotos y boom, boom. Yo no es que ya hacía videos, sino que ponía las 4 fotitos y ya hace su videíto. Y le pasa que después de subir algo, vas a pendiente, ¿cuántas vistas lleva? Ajá, y cuántas vistas lleva. Y ya miraba yo, y la gente le gustó, decía yo, entonces ponía otra foto. De ahí grababa pedacitos y ya andaba, por ejemplo, en la finca, con mi papá le gusta... mi papá es ingeniero agrónomo, entonces él tiene su tierrita y todo. Entonces andaba en la finca, grababa así áreas de la finca y ya grababa esa parte de mi vida. Entonces hacía videos y así se fue haciendo, poco a poco. Eso es lo que hago, comparto cosas de mi vida en realidad. Más de la vida personal que del quirófano. Sí, más que de quirófano, no es como tal, ¿verdad? ¿Hay alguna vez, porque me imagino que le escribe bastante gente, le pasa que le piden consejos médicos o quieren que uno les dé indicaciones por WhatsApp o por mensaje, que es difícil? Sí, es bien difícil. Me imagino que eso le pasa a usted también. Muchos le escriben y hay que tener cuidado con eso porque a uno le piden ayuda a través de las redes sociales. Ya eso, pues nosotros estamos envueltos en las redes sociales y vivimos a través de un mundo digital y eso ya no lo vamos a quitar. Y yo entiendo a las personas que buscan ayuda. Sé que la cultura de nosotros es así, pensamos que, bueno, el doctor se mira accesible ahí en las redes. Yo soy accesible, de hecho, y usted me imagino que así se muestra también, y la gente tiene esa percepción de usted. Pero ellos confían en que uno les va a dar esa información a través de los servicios de las redes. Sí. No puede ser así, porque yo no puedo dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento a través de un mensaje. Entonces, me da pesar cuando me escriben porque hasta lo hacen ahí con emoción y desesperación. Cuando puedo contesto y soy bien específico y les digo, esto es un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? No es más que una recomendación. Si usted necesita ayuda médica, busque una consulta con un especialista o con un médico general o como necesita. Pero esto solo es una recomendación por ayudarle. Pero no es una consulta médica, ¿verdad? Y es que incluso es que puede ser hasta un ámbito legal. El doctor me dijo algo por WhatsApp y se me complicó. Pero él me dijo eso. Él me dijo eso. Yo no soy su médico, pues. Por eso les pongo yo, busque una consulta médica. Porque esto solo es una recomendación, una ayuda nada más, porque usted me está pidiendo ayuda. Trato de no contestarle esos mensajes por eso mismo que usted está mencionando. No es porque no quisiera yo ayudar a las personas. Yo lo que hago a veces es que si... ¿Qué hace usted? ¿Qué experiencia ha tenido usted? Es que siempre mandan rayos X o foto de un rash o una herida. Eso es... Primero, la rayos X... ¿Cómo la va a ver usted? Puesta así la ponen. Raro. Y dos, es como mandan un rash, unas ronchitas o algo.
eso no se puede hacer por foto. Yo lo que les digo es, mire, genuinamente esto pareciera tal cosa o podría ser esto, pero tiene que ir a una consulta porque no se puede evaluar por foto. Y muchas veces la gente se molesta y piensa, es que son pisteros, solo quieren que paguen consulta y eso. Pero es que es parte también de la responsabilidad ética de no medicar a alguien que no estoy interrogando bien, que no estoy haciendo un buen examen físico. Creo que no se podría. Hay casos con la telemedicina, que hay cosas que se pueden evaluar o dar seguimientos y eso, pero me imagino que cosas de cirugía debe ser completamente difícil o imposible. No, doctor, y usted como me dice que le mandan una foto de un rash, ¿qué tal le mandan solo este pedacito y es toda la piel? Y es toda la piel con... ¿O qué tal le mandan de acá y es todo generalizado? ¿Se imagina usted? Y lo que están... Es que lo que tengo es esto. Sí. Y es toda una reacción anafiláctica la que va a presentar después el paciente. Y usted solo le dijo, póngase esta cremita. Póngase esta cremita. Y después se complicó y el doctor solo me dijo que le pusiera una crema. No, eso hay que tener un poco más de conciencia en eso por parte de los... Pero es que, como le vuelvo a decir, la educación de nosotros como población es bien difícil. A eso me adapto yo y trato de ya no ser tan como le digo, no me enojo pues, no me enojo. Uno a veces, o bueno, la medicina de antes, creo que ahora está cambiando, era bien paternalista. Uno de médico piensa que le puede decir a la gente, mire, no va a hacer esto, no va a hacer esto y déjeme eso ya. Como que solo uno tiene la decisión. Realmente debería ser una comunicación. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo decirle al paciente, mire, yo pienso que debería hacer esto y esto y esto. Y si el paciente me dice, doctor, ¿y qué piensas si incorporamos esto o hacemos esto? O sea, que no solo yo tengo una decisión total. Pienso que está bien que el paciente pregunte, que cuestione. Siempre siguiendo la recomendación médica. Tampoco es que va a hacer algo incorrecto y yo se lo voy a aceptar. Pero muchas veces... Pacientes me dicen que a veces los médicos no los dejaban ni hablar o cosas así, o que los regañaban mucho si tenían preguntas. Familiares míos han tenido mala experiencia que después de cirugía le preguntan tal vez al cirujano, doctor, ¿y qué encontró dentro de la cirugía? No le dicen nada. Y le dicen, mire, lo que usted tiene que saber es que todo salió bien y ya, usted no tiene que saber qué estaba dentro de la cirugía. Pero creo que es una pregunta inocente de uno como... Es bien triste eso. O sea, si lo hacen con ellos, lo hacen con uno de médico, no lo harán con los familiares o con las pobres pacientes. Ya me ha tocado a mí. Eso estaba comentando con una doctora hace poquito, una colega. Le digo, qué pesar tener que estar con otros colegas, le digo, pedirles una consulta. A mí no me gusta andar, ¿cómo le digo? No es que no quiera molestar tal vez a otros colegas, porque cuando uno busca una consulta y a veces le dicen, no, fíjate que no tiene que pagar nada en la consulta. Y no es que, vaya, yo agradezco, pucha, no me van a cobrar, pero yo pregunto dónde tengo que cancelar por mi consulta, ¿no? Pero cuando es colega no le cobran por lo general. Pero no. Digo, pero no te atienden como debe ser una consulta. A mí me gusta que la consulta sea completa. O sea, que me digan los pros, los contras, los riesgos, las complicaciones, como si yo fuera un paciente. Sí. Cuando uno anda con una consulta, si yo voy donde, digamos, usted fuera... no sé, el internista, pero yo voy como que soy el hipertenso, a mí dígame todo completo. Pues. Todo. Pero hay gente que no es así. Como dice, es el doctor, él es doctor, doctor, solo tomes esto y tal cosa. Y chéquele, usted ya sabe todo. Usted ya sabe todo. No, mire, ellos, por ejemplo, querían saber qué salió en su cirugía. Sí, y creo que son preguntas inocentes. Así como también me ha pasado que hay pacientes bien insistentes con algo o que tal vez quieren grabarlo a uno sin permiso. Yo no tengo problemas que graben la consulta, pero que me pregunten. Yo tampoco, no tengo problemas con eso, pero y yo miro cuando me están grabando. Sí, uno se da cuenta. Yo sé cuando me están grabando, yo sé cómo están con el teléfono así o están así. Yo siempre lo veo. Entonces, y les digo, bueno, si puede grabar, pero tiene que pedir permiso. Claro. ¿O qué quiere grabarlo? Claro. Incluso yo a veces les digo, me dice, es que mi hijo está en los estados y quiero hablar. Yo imagino si quiere llámelo, le digo, póngalo en altavoz y para que escuche la consulta también. Porque uno no está cerrado a esa idea. O en la mayoría de gente que yo le he preguntado no está cerrado a eso, pero hay que preguntar. Pero sí hay pacientes que han logrado hacer que me moleste por cosas que hacen. O sea que se molesta. O no sé, sí, yo sí me he molestado a veces. Tal vez no lo reflejo o algo, pero tal vez yo quedo dentro de mi cabeza, pucha, qué barbaridad o qué pasó. Sí. Y creo que nunca he regañado a alguien, o sea, más que decirle, mire, usted no se está cuidando. Tengo que decirle que no está haciendo las cosas bien porque no va a mejorar si usted no pone de su parte. Ese tipo de regaños los hago. Pero no sé si a usted le ha tocado regañar tal vez a algún paciente que no siguió una consulta médica, que no siguió una indicación más que ser tal vez llamado de atención, sí, me ha tocado. Nada más decirles qué es lo que está pasando y decirles en claro las complicaciones, esto va a ser y esto, por no seguir las indicaciones médicas. Sí.
Que sepan claro. Eso sí creo, doctor, que es bueno lo que usted ha dicho, de decirle al paciente, esto va a pasar por lo que usted está haciendo. No siguió las indicaciones. Sí. ¿Verdad? Porque si se complican, a usted le van a echar la culpa. Me pasa mucho con pacientes diabéticos, por ejemplo, Ajá. que hicimos todo un plan de alimentación, cambios en estilo de vida, iniciamos algún medicamento. Y a los 3 meses, doctora, es que la verdad es que no me cuidé. Y estuve comiendo de todo un poco. Y le digo, es que mire, el problema de salud lo tiene usted, no lo tengo yo. Tiene que seguir las indicaciones. Si no mejora con esto y esto y esto, y agregamos esto y no mejora, eventualmente va a llegar a un punto donde su cuerpo ya no responda a medicamentos y vamos a tener que usar insulina. Y la gente piensa que es un castigo de uno, como, no se cuidó, le voy a poner insulina, por ejemplo. O no se cuidó, lo vamos a operar porque no se cuidó. Pero no es que uno los está castigando, solo les está explicando qué va a pasar si no se cuidan. Es difícil, la verdad, con algunos pacientes porque no hacen caso. Sí. Y uno le pone trabajo o empeño, pues le pone cariño a la consulta que uno está haciendo y ver que no siguen las cosas o las indicaciones. Es frustrante, es frustrante. Es un poco complicado. ¿Alguna vez alguien en TikTok ha logrado que usted se moleste por algún comentario o algo? Antes más que ahora, ya casi no. Ahora miro los mensajes. No sé si se ha fijado usted de que ahí los comentarios se los bloquea. Sí. ¿Cómo se le llama eso? Bloquea como los que detecta como ofensivos o cosas así. Yo hasta esos acepto. Todos los acepto así. Porque yo digo, ni modo la gente comente lo que quiera. Porque, digo yo, antes me molestaba, pero que se rían o que comenten o se enojen ahí mismo, porque le voy a hacer. Cada quien tiene su propia percepción de uno como quiera, pues. Y eso sirve también porque eso aumenta ahí las views, como dice usted, el engagement. ¿O usted se molesta también por los comentarios? No, al inicio, en YouTube me molestaba por algo. Era como, por ejemplo, publiqué un video de mi camino de la especialidad y alguien me comentó como, pucha, qué ridículo sos, cómo perdiste el tiempo y dinero. Y yo como, ni sé quién sos, no te conozco. Jamás una experiencia. Eso es otra cosa que no considero yo. Cada proceso en el camino, saber quién está comentando. Sí. En el proceso de uno no es una pérdida de tiempo. Nunca. ¿Se aprende? Siempre se aprende algo. Todo lo que yo he hecho en estar aquí o ver si salgo a hacer otra cosa allá o más en la tarde, la guardia en la noche, tengo guardia, por ejemplo. Todo, nada es pérdida de tiempo. Pues. O si yo me voy 3 meses para otro lado, me cambian de jornada, voy a hacer un proyecto. No es pérdida de tiempo. Yo aprendí algo. Yo no estuve ahí de puro gusto. De puro gusto no estoy. Algo aprovecho. Pero yo algo aprendo donde yo ando. No digamos estar... ¿Qué es lo que dice usted? Había aplicado la especialidad en el extranjero. Pero hizo todo un proceso. Hice todo el proceso. Quedé en la especialidad, pero al final por razones personales decidí no irme. ¿Pero cuánto no aprendió? Bastante. Usted aprendió un montón. Usted tiene experiencia, sabe del proceso, sabe de otras cosas que nosotros ni sabemos. ¿Qué le va a importar lo que alguien detrás de ese comentario anónimo ni sabe? Pues ese comentario al inicio me había indignado. Yo, bueno, ¿y esta gente? Pero al final mi esposa me dijo lo mismo, como, amor, uno no sabe, hay que ver quién da los comentarios. ¿Quién da los comentarios? Y quien sea que te admira o que te motiva o algo, no te va a decir cosas así. Exacto. Entonces hay que saber de quién tomar las cosas. Hay que saber de qué personas. Nunca tomar un comentario de una persona que no está mejor que uno. Eso jamás. Así que eso no se puede, pues. Totalmente cierto lo que usted dice. Gracias. Doctor, quizás unas preguntas de realidades médicas que muchas veces ignoramos, aún siendo médico general, cosas que ignoro de cómo es la vida de un cirujano en el hospital y fuera. Sí. ¿Le ha pasado que tal vez ande en una cena o algo, usted no está de turno o está dormido en su casa y lo llama a 1 o 2 de la mañana, doc, ocupamos ayuda, venga a operar, por favor? Y tal vez usted ni está de turno, pero ¿le ha pasado que lo llaman de emergencia? Tal vez yo sé que tiene alguna idea más o menos, o la gente tal vez allá en su casa tiene su idea, pero no comprenden la responsabilidad de ser cirujano. Ni yo la tenía cuando estaba en medicina general, pero ser cirujano es bien responsable, como cualquier otro médico, pero creo que ser cirujano, porque es un área que se le da, como le da un paciente postoperado, hay ciertas horas o un tiempo que es crítico, ¿verdad? Que es el paciente, el periodo postoperatorio, la recuperación, hay que vigilarlo. Entonces, hay horas en las que uno tiene que estar vigilándolo, pendiente de su paciente, o hasta que el paciente se vaya de alta y vaya muy bien para su casa. Porque lo importante después de una cirugía es la reincorporación, ¿verdad? A la vida rutinaria.
pero un paciente se puede complicar, entonces uno está pendiente de ese paciente a la hora que sea. A veces uno está, como dijo usted, en una cena, en un cumpleaños, o está descansando y en su casa es hora de madrugada, y a uno le pueden reportar a la hora que sea que un paciente se complica, o que el médico que está de guardia le dice, está evolucionando para bien o para mal. Y hay que ir a la hora que sea, es una responsabilidad, y uno como cirujano está comprometido y sabe que tiene que estar ahí para su paciente a la hora que sea. Entonces ya me ha tocado a la hora que sea, a la madrugada, estar ahí para mi paciente y ni modo. Diría Toca irse a levantar a ver cómo está mi paciente, evaluarlo, ver su evolución. Diría que es una profesión relativamente demandante para, por ejemplo, si alguien quisiera ser muy presente con su familia, tener una familia, no estar tanto tiempo en el hospital. ¿Es compatible ser cirujano y tener mucho tiempo libre? No podría dar mi experiencia como tal, ¿verdad? Porque no he llegado a esa etapa de mi vida, pero sí conozco de algunos colegas que tienen esa parte, pero es bien demandante. Es una dinámica bien movida, pero es como absorbente, podría decirlo, ¿verdad? Porque los pacientes, como le dije, es un compromiso. A la hora que sea puede complicarse. Está usted en un evento y a esa hora puede complicarse su paciente, tiene que estar allí para él. Por eso la dinámica de la cirugía siempre es como acompañado de otro cirujano. Tiene que estar en un equipo, no solo uno no opera solo, pues. Tiene que haber también otros médicos que están pendientes de ese paciente, pero cuando usted es la cara de ese procedimiento, de ese equipo, el compromiso es con usted. Si mi paciente se complica o si mi paciente hay que ir a operar o en ese momento ya es el momento exacto de la cirugía, yo tengo que estar ahí para él, pues. Entonces, sí es demandante, doctor. Definitivamente es una dinámica diferente. Tiene que tenerlo en cuenta, creo yo, por la pregunta que usted me está haciendo, tiene que tenerlo en cuenta. Saber de que usted va a estar dedicado a sus pacientes, pero hay un momento de llevar ese equilibrio, ¿verdad? Su familia creo que debe estar enterada de eso. Por ejemplo, yo miraba, o me comentaba alguien que, le doy un ejemplo, es pediatra. Y me decía, realmente yo entrego turno y es muy rara la vez que me llaman fuera de horario laboral para tener que ir a evaluar a un paciente o algo, porque siempre hay más pediatras que pueden revisar al paciente en la noche, sobre todo si es un hospital público, que le pueden dar seguimiento al pacientito, actualizarme, lo que sea. O, por ejemplo, anestesiólogos que dicen, no, yo a tal hora cierro y me reincorporo hasta el siguiente día, y siempre va a haber otro anestesiólogo que pueda hacerse cargo del paciente y eso. Pero con una cirugía es diferente, porque usted hizo el procedimiento, la anatomía de un paciente no es la misma que otro paciente, ¿verdad? Todos somos diferentes. Entonces, usted hizo un procedimiento, todo lo que usted conoció, lo que realizó, las maniobras, eso solo hizo ese cirujano. Él sabe cómo hizo, ¿verdad? ¿Qué técnica usó? ¿Qué suturas utilizó? ¿Cuál fue el primer hallazgo cuando abrió ese paciente o realizó ese procedimiento? Todo solo él lo conoce. Hizo una nota operatoria bien detallada, ¿verdad? Lo puede hacer todo, pero el único que tiene la percepción adecuada de cómo cuando hizo el primer procedimiento es ese cirujano, nadie más, ¿verdad? Pueden contarle, puede detallarlo, pero al menos la percepción es única de ese cirujano. Ya sabe cómo volver a entrar. Ya sabe. ¿Puede hacerlo otro cirujano? Sí lo puede hacer, claro que sí. Pero estamos claros que no es lo mismo, ¿verdad? Ok. Sí. Y última pregunta es, sale de turno, está completamente quemado, tuvo 3, 4 cirugías durante la noche, pacientes graves de emergencia. ¿Cómo descomprime emocionalmente un cirujano? Descansa, pone música, se baña, va al campo. Aparte de eso, de descansar y tomar un buen baño y escuchar música, creo que ya hablé un poquito sobre lo del campo, eso me libera. Antes no tenía bien claro, aparte que buscaba hacer actividades de relajarme o ir a la playa o ver qué más hacía, por ejemplo. Pero ya he descubierto que aparte de estar con mi familia, es ir al campo, ¿verdad? Caminar allí, respirar ese aire, ver los animales, eso es como recargar energías para mí. No sé cómo explicarlo, pero es como, me llena pues. Sí. Eso me cambia totalmente de actitud. Me puede recargar por semanas eso a mí. ¡Wow! Sí. Logra llenar la batería. Eso podría decir. Ok, excelente. Sí. Entonces, si alguien quisiera buscarlo y dice, yo quiero que usted sea mi cirujano, me detectaron tal problema, tengo una hernia, un problema de la vesícula, cualquier cosa, algo que ocupe cirugía, ¿cómo lo pueden buscar? No, ya saben que estamos a la orden. Me pueden buscar ahí en realidad ahí estoy siempre presente en las redes, pero en Dr. Iraeta, @Dr. Iraeta, ahí me pueden encontrar, ahí están mis contactos y con todo gusto
Sería un placer atenderles. Acá en San Pedro Sula, ¿tiene algún consultorio sí, privado? Sí, atiendo también ahí en Hospital Salutén. Pueden encontrarme también en Hospital La Lima Medical Center, ¿verdad? Y sería un placer, ¿verdad?, encontrarme con ustedes en algún momento, y con muchos ya hemos compartido, ¿verdad? Ha sido un gusto y un placer también estar aquí compartiendo esta mañana aquí con usted, doctor. No, gracias, ¿verdad?, doctor, por venir. Y ya saben, estamos a la orden. Si necesitan de alguna cirugía, consejos, TikTok, lo que quieran, le escriben al doctor Iraheta. Claro que sí. Lo pueden buscar, y siempre vamos a estar para atender sus problemas de salud. Y nos vemos en un siguiente episodio de Minuto Crítico. Hasta luego y gracias al doctor Iraheta. Un placer, doctor. Gracias.